vamos a ir empezando con la segunda mesa del día, de la jornada. Bien, después de esta mesa hacemos un corte un poquito más largo para que podamos descansar unos minutitos. Voy rápidamente a presentar a los 4 integrantes de la mesa. En el orden que van a hablar: Óscar Brando, profesor de literatura, egresado del IPA, doctorado en Lit 3, docente y crítico literario, fue profesor de formación docente, impartió cursos en la maestría de teatro de la Facultad de Humanidades y actualmente da clases de arte y cultura uruguayas en la Facultad de Cultura del CLAE. Lo va a seguir Claudia Gutiérrez Olivares, que es doctora en filosofía por la Universidad París 8 en Francia, magíster y licenciada en filosofía por la Universidad de Chile y violonchelista por la PUC, dato que no tenía. Es profesora e investigadora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile y su trabajo se centra en temas de la construcción de la memoria histórico-política en vinculación con la narrativa testimonial. Luego le vamos a dar la palabra a Alfredo El Zugarat, que es escritor y crítico literario, autor de Trincheras de papel, Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Fue integrante del Departamento de Investigadores y Archivos Literarios de la Biblioteca Nacional, donde coordinó la publicación del catálogo de la Biblioteca del Penal de Libertad con el título El Libro de los Libros. Y por último tenemos a Juan Pablo Chapara, que es de Montevideo, pero reside en el exterior, licenciado en Lenguas, Literaturas y Civilización Extranjeras en el área de Español en la Universidad París 3, y su tesis de doctorado fue sobre la obra de Carlos Liscano. Actualmente es profesor de literatura hispanoamericana en el Departamento de Letras de la Universidad Federal de Viçosa en Minas Gerais. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí, con absoluta seriedad voy a leer, volarlos correctamente, no desordenadamente. Más de lo mismo. Mi tema para la jornada es el proyecto narrativo que Liscano llamó la construcción del escritor, formado por un conjunto de escritos reunidos en torno a un núcleo inicial que aproximó textos creados de manera independiente. Luego, otros se fueron instalando ya en la secuencia de una lógica interna que les permitió desembocar en este conjunto. Veremos cómo y por qué nace y se despliega ese intento. Una de las pretensiones de esta presentación es mostrar la importancia que tuvo la primera pieza del sistema, que fue una de las últimas en ser escrita y terminada, y que dio la unidad final que faltaba a un proyecto que sufrió modificaciones y quedó abierto y parcialmente inédito. Alrededor de esa primera pieza trataré de rastrear una idea de los orígenes para ver de qué manera se asienta en la reflexión autobiográfica. Me consta que no seré el único que vaya a tratar ese tema. Comenzaré entonces con algunas informaciones, descripciones y transcripciones de inéditos para luego hacer espacio a un escueto comentario de los textos mencionados. Espero no entreverarlos ni aburrirlos. La noticia más antigua que recojo de la proposición de ese conjunto, la construcción del escritor, es de 2015 y aparece en el cuaderno Eselte. Ya más o menos dijimos algo de los Eselte. Los Eselte son cuadernos de origen sueco que le sirvieron a Liscano tanto para escribir como para dibujar. Allí dice, en el cuaderno 1, 2015, 22 de enero. Durante más de 30 años he notado qué problemas he enfrentado para escribir. En estos días he decidido releer esos apuntes. Son, en orden cronológico, Diario del Informante, Diario de Suecia, El escritor y el otro, Lector saqueado, Escritor indolente. Tengo la impresión de que podrían unirse y podría organizarlos en un libro póstumo. He ahí el núcleo inicial. Según leo en el cuaderno ST1, todavía en gran parte inédito, el cuaderno, el proyecto comenzó con la lectura del Diario de Suecia. Confesaba que le costaba, que empezaba a leerlo y lo abandonaba. Seguido por el Diario del Informante. Este último había sido publicado en 2000 con El lenguaje de la soledad y en 2001
Cuaderno Celeste, 2015, 18 de febrero, miércoles. Durante 4 días estuve leyendo Diario de Suecia. Fue un viaje duro al pasado que me ha dejado pensando. ¿Ese fui yo? Valió leerlo, aunque yo sabía que me iba a costar hacerlo. El comentario que se me ocurrió después de leer el diario fue: de tanto mirarme en el espejo ya no reconozco esa figura. En los próximos días leeré Diario del Informante. Será otro viaje duro. Pese a esta sensación no agradable, creo que fue un acierto escribir el Diario de Suecia. En 15 días más o menos llevó a cabo la lectura propuesta. 28 de febrero, sábado, seguimos en el 2015. Terminé de leer los 5 textos que me proponían, que van del 82 al 2014. Enseguida se me ocurrió: esta es la construcción del escritor. Por comparación con la invención del escritor, la invención sería una decisión casi espontánea. La construcción es la larga tarea llena de obstáculos y dificultades. Es el largo camino entre la decisión y el resultado. ¿Qué resultado? Allí comenzaba a gestarse lo que presagió como un libro póstumo que primero llamó Escribir para vivir y luego La construcción del escritor. El propio Cuaderno Celeste, titulado Diario del viaje final, que era testigo del surgimiento del proyecto, constituiría una parte de la construcción del escritor. La última iba a ser Escritor pensado, a la que aludí hace un ratito, prolongación de la libreta mexicana, y que quedaría contenido en la versión final de Mejor no escribas. Pero aún faltaba la primera. Durante un viaje familiar a Barcelona escribía: 2015, 23 de marzo, lunes, pienso en mis trabajos en Uruguay, la libreta de Fatia, que quiero terminar antes de fin de año, escribir para vivir, y ahí ya ponía, más tardíamente, una nota, luego se llamó La construcción del escritor, que debo organizar cuidadosamente a ver si funciona. Otra vez, tal vez, como libro poco obsesivo. Escribir para vivir, pensado en 2015, fue derivando hacia la construcción del escritor, pero el despliegue organizado de sus 4 partes, que hasta último momento parecieron definitivas, no lo fueron, no tengo tiempo de aclarar. Recién yo la conocí en 2019, ya escrita desde hacía un año la primera pieza de la serie, Los Orígenes, y en proceso la última, hasta ese momento, Escritor pensado. Yo recibí la noticia de la existencia de ese proyecto, que es la construcción del escritor, en 2019. Y esta fecha es importante y ahora veremos por qué. Acerca de la difusión del proyecto como movimiento hacia su construcción, me decía Gabriela Sosa que se lo había anunciado todavía en 3 partes en mayo de 2018. De manera que apenas terminado Los Orígenes, ese libro lo había finalizado en abril de 2018, había visto con mayor claridad la construcción y se lo había comunicado a Gabriela. A mí me contó casi un año después, digamos buenamente que esto es un reproche, o no es un reproche, yo qué sé si es un reproche o no es un reproche, en marzo de 2019, diciéndome que tenía la intención de reunir en 3 o 4 partes esos textos. Atiendan, y que solo Mónica y yo lo sabíamos. La infidelidad era flagrante. En esa comunicación del 12 de marzo de 2019 me dijo que tal vez se lo llevara a Planeta, que no estaba seguro. Le insistí que lo hiciera. Y el 23 de abril me contó que algo le había dejado a Claudia Garín. La entrega no incluía todavía Escritor pensado. Me escribió el 12 de marzo del 2019, y quiero que escuchen estas palabras canallas, con absoluta atención. Tengo un plan grandioso, que sin duda no se me va a dar, pero como decía Vladimir, hay que hacer planes grandiosos que la vida se encargará de volverlos basura. El plan lo conoce solo Mónica. Ahora te lo cuento y lo saco de la clandestinidad, Dios mío. Se llama Construcción del escritor, son 3 libros. El primero incluye Los Orígenes, Diario de la Cárcel, Diario de Suecia. El segundo incluye El escritor y el otro, Lector salteado, Escritor indolente. El tercero consiste en Cuaderno Celeste, Diario del viaje final.
Hay un cuarto libro posible que es Escritor Pensado, la libreta mexicana, escrito a mano, que todavía tengo que terminar. Creo que Construcción del Escritor no será un muy vendido, ni siquiera muy leído. Describe, me parece, cómo se forma un individuo que quiere dedicarse a escribir, las dudas, las inseguridades. No son recetas, es la muestra de un itinerario. Puede que algún día un lector o lectora de corazón sensible pueda interesarse por él. 12 de marzo del 2019. El 13 de julio del 2019, luego de haberme enviado ese mismo día lo que llamaba la Construcción 4, que era Escritor Pensado, por insistencia mía, que se había olvidado el mensaje anterior, volvió a repetirme el proyecto. El 30 de octubre de 2019, disculpe, capaz que ya lo mareé con la cronología, al tiempo que me anunciaba la sorpresiva para mí publicación de Los Orígenes, me enviaba escritor póstumo a un inédito y que iba a quedar fuera del proyecto. Orígenes de Los Orígenes. Vuelva 2018, como es la competencia con Gabriela Feroz. 2018 es el T7. En Semana de Turismo fuimos a cenar con los Brando en Piriápolis. Agradable y estimulante conversación, como ya he escrito. Tuvo una consecuencia inesperada. Ove me contó que había leído en esos días, entre ellos de Richard Ford. Yo no lo había leído. Me habló del argumento del libro y me dijo: deberías escribir algo parecido sobre tus padres. No tuvo importancia en ese momento, pero me vino curiosidad por leerlo. Días después me preguntaba por qué Ove me lo había dicho. También él o cualquiera podía escribir sobre sus padres. Le pedí a M que me comprara el libro. Que era gana, ¿no? Lo leí y entendí qué quiso decir Ove, o creí entender. Yo escribí sobre mis padres en el furgón, claro. De allí venía la idea de Ove. También he intentado escribir sobre estos asuntos que tienen que ver con mi adolescencia. Ahora, después de la lectura de Ford, pienso que en realidad estaba tratando de escribir sobre mi padre en una etapa de mi vida en la que influyó sobre mí de un modo que nunca le perdoné. De pronto, estaba tomando apuntes sobre mi madre y mi padre, sobre mis abuelos. Hace meses hablo de vez en cuando con mi prima Margot, la mayor de todos, 77 años, para que me cuente sobre la familia, mi familia paterna, los abuelos, los tíos, mis padres. Ahora creo que voy a escribir un libro, el libro que hace años quería escribir sobre mis padres. Eso incluye a los abuelos, la infancia, a los vecinos del barrio, a los 50 y 60. No sé si lo conseguiré, pero la idea me entusiasma. Tengo que hablar con mi hermana sobre cómo ve ella nuestra infancia. Tal vez tenga que buscar documentos, partidas para verificar nombres, fechas. En esta reflexión estaba cuando entendí que un texto así se integraba naturalmente a la construcción del escritor, porque allí, en la infancia, en la adolescencia, está el origen de todo, mi origen. En los últimos 50 años no he hecho otra cosa que desarrollar todo lo que oscuramente intuí a partir de los 14 años. Lo que soy estaba allí, en aquel muchachito inseguro, desorientado, en un barrio de trabajadores, cuyos hijos solo esperaban la edad de tener músculo suficiente para ingresar en el frigorífico, mientras yo fantaseaba con el arte, los libros, una vida utópica, algo que no podía compartir con nadie, fantasías de adolescente pobre. Me animo a repetir la anécdota porque Carlos la hizo pública en más de una oportunidad. Fue el 29 de marzo de 2018. Yo acababa de leer el libro de Ford y lo había reseñado para Brecha. Supongo que siempre preocupado por sus textos que tanto tematizaban las dificultades de escritura, aunque el volumen de cosas que me enviaban lo desmentían, y ese era un tema sobre el que hay que reflexionar, la manera de ser escritor de Liscano, vi que en el libro de Ford había un modelo a imitar, uno más y bueno, y que escribir sobre los padres podía ser el sueño del pibe de cualquier caligrafista que se considerara tal. Carlos no conocía el libro, y por allí quedó la cosa ese jueves de turismo, pero como se vio, la semilla quedó sembrada y germinó. El 17 de abril recibí una primera versión de algo que había escrito. En 20 días había leído el libro de Ford, había dado impulso atropellado, ya hice alguna referencia a esa manera irrefrenable de encarar algunos libros, a algo que tomaba forma. El 28 de abril ya recibía un archivo con el texto casi completo y empaquetado. Digo empaquetado porque
porque si bien adentro se titulaba Los orígenes, afuera el archivo ya aparecía como la construcción 1. Es decir, que había escrito esas páginas llamadas Los orígenes, pero sin dudar las había integrado al conjunto mayor que iba tomando forma definitiva. El Día de los Trabajadores terminé de leerlo, se lo comenté y me dijo que Selva lo había leído y que tal vez agregara algo, pero no sabía si podía. 2 de mayo, otra vez, el cuaderno Celte 7. Entre el 13 y el 27 de abril escribí Los orígenes. Es un borrador que debería crecer y desarrollarse, no sé si lo haré, nunca creí que podría escribir eso. Lo conseguí en 2 semanas. Mi prima Virginia guarda documentos de su madre, mi tía Águeda, que me ayudaron a no equivocarme en datos, fechas. Los orígenes debería ser la introducción de la construcción. Y agregaba, releo Los 7 locos. No tiene nada que ver con nada, pero sí conmigo. Admiro esa novela. Yo podría capitalizar el protagonismo que el relato de Carlos y mi propio recuerdo me proporcionan. Pero en honor a la verdad, debo ir más atrás. En el llamado cuaderno Celte 5, Liscano anticipaba esa intención de escribir sus orígenes. Se trataba de un lugar común entre sus intenciones literarias y al tomar mi sugerencia como una originalidad, olvidaba promesas anteriores. El momento del Celte era septiembre de 2017, unos meses antes de la cena y la conversación en Piriápolis. Allí escribía, la cita es un poco larga, pero tal vez valga la pena, con una impronta entre Kafka, escribir todo de un tirón, y Onetti, la salvación de la escritura, también Kafka, la salvación de la escritura. El Kafka de la condena, escribiendo en aquella noche de un tirón el cuento. Escribía Liscano, alguna noche debería ponerme a escribir todo, toda la noche, y que sea la última vez. Después, nunca más. Podría ser hoy, esta noche fría con tormenta, o cualquier noche con cualquier tiempo. Pasarían las horas y yo estaría aquí escribiendo, sin importarme cómo, con la única condición de contarlo todo de una sola vez, hasta que amaneciera. Después ya nada importaría. ¿Acaso sé yo cómo fue todo? No sé si lo sé, y no lo sabré mientras no lo intente. Ahora, esta noche, a medianoche, debería empezar a hacerlo. Empezar en la infancia, mis más antiguos recuerdos, a los 3 o 4 años en la calle de tierra de Nuevo París. Enseguida me doy un poco de asco porque sé que voy a contar lo que sé de aquel tiempo y no lo que viví. Es una trampa, confundir la memoria con el conocimiento. Apenas recuerdo lo que viví, pero sé cómo vivíamos. Fui un niño bien cuidado, eso creo. Sé que éramos muy pobres, una familia recién llegada del interior, padres muy jóvenes. Pero esto no tiene interés, ni siquiera para mí, tal vez ya lo conté. La cosa está en otro sitio, algo que no sé cómo definir y que también ya dije. El problema está en las ansias de infinito, allí radica todo. ¿Qué significa eso? Yo lo sé, lo siento, pero no encuentro las palabras para decirlo. No es esta noche, no lo es, no puedo, no me animo. Y en la estela de Brownsen de la vida breve y del Kafka de los diarios, escribo para salvarme, para intentar salvarme, no para entender ni para avanzar. Esa es la condena, intentar salvarse. Me muevo porque si no lo hago me muero. Escribo porque es lo único que sé hacer para no petrificarme, para salir del caos, para sentir que todavía tengo algún control sobre mi vida. Escribo contra la desesperación o escribo por desesperación. A esta altura de la charla me detengo en Los orígenes, no solo en el libro que se publicaría con ese título, sino sobre todo en el concepto contenido allí, cómo esa idea fue crucial y cómo esa idea fue crucial para su reflexión mayor. Supongo que aquí apenas me queda tiempo para dejar plantado el mojón inicial de un desarrollo cultural y dice que ya no me queda tiempo. Por supuesto que hay unos orígenes biográficos que Liscano intentó rescatar en varias oportunidades y sobre todo en ese libro del 2019. Es claramente lo que podríamos llamar los orígenes del otro. Ese otro había quedado escondido, elidido, suspendido en el proceso de crecimiento y construcción del escritor.
Cuando Liscano comenzó a darle cuerpo al escritor y el otro, antes de la consagración del tema en el libro homónimo, iba a ver con mayor claridad la divergencia entre esas dos figuras. Esa grieta, término de moda, estaba motivada, como reconocía en el primer texto que leí, por los problemas para escribir y en particular por la incapacidad de escribir ficción, asunto que afectaba al escritor, pero que se dramatizaba y traumatizaba en el otro. Un punto de partida podía ser La ciudad de todos los vientos, La novela del regreso, y las mejores muestras de esa condición esquizo estarían El lector salteado, seguido de Vida del polvo blanco, y luego Escritor indolente, seguido del trabajo de recontar. Esa insistencia en la búsqueda de los orígenes, entre otras cosas para excavar en su condición de escritor, es la justificación de esa tarea. Remontará tanto hacia su peripecia biográfica, en que la vida con sus padres será fundamental, como hacia la búsqueda de los orígenes de la escritura. Liscano regresará a la edad de la prosa, texto inicial e indomable, que nunca se había aquietado en forma definitiva. De ahí su empeño de pasarlo en limpio de una vez por todas, tarea que, según creo, también quedó inconclusa. Entonces, permítaseme terminar citando una vez más mi frase preferida de Blanchot del ensayo La soledad esencial. Escribir es lo interminable, lo incesante. Que la tarea del escritor finalice con su vida es lo que disimula que, por esa tarea, su vida se desliza en la desgracia de lo infinito. Muchas gracias. Sigo yo. Hola, estoy muy feliz de estar acá, pero un poco nerviosa porque esto es un ambiente de literatos, ¿no? Y yo sé solo hacer filosofía, entonces mi perspectiva, mi acercamiento a Liscano en primer lugar es el acercamiento de alguien que lo ha leído simplemente. Y luego en ese andar de lectora, digamos, me encontré con algunas zonas tremendamente reflexivas que yo las ocupo hasta el día de hoy en mis cursos, ¿no? Básicamente para los trabajos de memoria y testimonio. Ese ha sido como mi entrada acá, ¿no? Y bueno, les voy a presentar algo acá que me tiene obsesionada también, que es el tema de las cosas, ¿no? Estoy trabajando el tema de las cosas como soportes de memoria, y en ese vínculo uno de los primeros textos que yo leí de Liscano fue El lenguaje de la soledad, ¿no? Y cuando lo leí, yo dije, wow, las cosas son demasiado importantes. Y bueno, algo de eso es lo que quiero ahora un poco presentarles. Ténganme paciencia, solo me dedico a la filosofía. De verdad que me pone tensa tanto literario y tanta gente famosa, como súper fuerte. Bueno, ustedes son todos famosos, a todos ustedes lo he leído, entonces estoy así como... En fin, la fama es presente. Bueno, vamos entonces, la ausencia de las cosas y los límites de la lengua en el lenguaje de la soledad de Liscano. En El hombre y las cosas, Jean-Paul Sartre escribe lo siguiente, cito: a medida que las palabras nos descubren un aspecto nuevo del objeto, parece que ellas se nos escapan, que no son enteramente los instrumentos dóciles y triviales de la vida cotidiana y que nos revelan aspectos nuevos de sí mismas. Fin de la cita. La reflexión de Sartre a propósito de la naturaleza de las palabras nos invita a reinscribir el sentido de estas en el terreno de lo indómito, el terreno de lo salvaje, como si las palabras en su origen, más que manera de nombrar lo mismo, o nombrar lo conocido, fuesen más bien en su esencia una manera de nombrar lo otro, de nombrar lo diferente. En la medida que ellas descubren un aspecto nuevo del objeto, dice el filósofo, ellas no solo perturban la monotonía del nombrar cotidiano, la letanía uniforme de lo conocido, sino además ellas parecen abrir el circuito de su propia liberación. Se nos escapan las palabras, dice Sartre.
Esta fuerza emancipadora de la palabra con respecto al mundo nombrado y a sí mismas se cifra en esta potencia de nombrar lo nuevo, algo que nos sorprenda, algo que nos conmueva. Por ejemplo, un amor estremecedor o un horror insospechado. Y quizás la pregunta filosófica por las palabras es en realidad otra, una más arcaica. ¿Con qué palabras se nombra lo nuevo? Sartre está hablando aquí de Francis Ponge, el poeta de las cosas, cuya poética de las simples cosas, una piedra, un cajón, una vela, el pan, una ostra, etc., moviliza un universo de palabras inauditas, capaces de sopesar ese mundo aparentemente mudo, cerrado sobre sí mismo e inerte de las cosas. Pero la novedad no tiene que ver con inventar una palabra o una cosa nueva, un objeto nunca visto, sino, me parece, con hacer nacer lo nuevo allí donde solo habita lo viejo, al punto, dirá el filósofo, de provocar una oscilación entre el objeto y la palabra, como si no se supiese, dice Sartre, ya muy bien si es la palabra el objeto o es el objeto la palabra. Esta oscilación entre objeto y palabra pone al descubierto las fronteras más bien borrosas entre el nombrar y lo nombrado y las maneras en que la subjetividad participa de este vaivén. Muy bien, si he querido partir con Sartre, lector de Francis Ponge, para hablar de Liscano, una vuelta larga, no sé, es porque el lugar de las cosas ocupan en nuestra trama vivencial es un lugar revelador de una profundidad existencial que la vida ordinaria tiende a borrar. Nos servimos de las cosas sin hacernos preguntas sobre ellas, pero creo que Liscano muestra aquella profundidad de ese mundo de las cosas en la justa medida que su experiencia escritural carcelaria nace como la excepción de la vida ordinaria. En efecto, cuando lo cotidiano se interrumpe, cuando la propia existencia toca un límite, las cosas pueden aparecer bajo una luz nueva que tanto las miradas filosóficas como poéticas han intentado captar. Pero es en particular la mirada poética la que ha logrado acampar más profundamente del lado de las cosas, intentando delinear una poética de las cosas, bajo la difícil condición de no humanizarlas. El motivo de las cosas desafía precisamente nuestra lengua, nos desafía a nombrarlas con una palabra que, siendo humana, se aproxime a ellas sin transformarlas. En este desafío, me parece, se cifra el índice de una gravedad existencial que atraviesa lo humano. Esta idea no es fácil ni desarrollar ni de sostener, pues en la vida en sociedad las cosas parecen ser solo útiles. El lápiz sirve para escribir, la cuchara para tomar la sopa, la peineta para acomodarnos el pelo. La pregunta que llama intensamente mi atención aquí es lo que sucede cuando esas cosas simples dejan de acompañar nuestra rutina y la manera como, en la ausencia de cosas, pareciera que el mundo se desdibuja, empezando por el mundo de la palabra. De esta ausencia de objetos y de la gravedad que ello comporta en la existencia en general y en el trabajo con la lengua en particular, nos habla Liscano en el lenguaje de la soledad. En este texto, Carlos Liscano describe la vida del castigado como una existencia que no está en el mundo. Son sus palabras. La experiencia carcelaria dibuja una temporalidad humana marginal, fuera del tiempo social y compartido. Al borde del mundo, la existencia del prisionero se vive como una experiencia de desolación y soledad esenciales en la que el lenguaje comienza a empobrecerse, a tornarse abstracto, vacío, insípido, conforme a la retirada del mundo se consuma. En la soledad del cautiverio la lengua se hace mínima y muchas veces inútil. Por ello, para el prisionero Liscano, la experiencia carcelaria se vive como una especie de reino negativo del logos, según su expresión. Se trata de un reino negativo porque justamente lo que se afecta es la palabra en cuanto a su capacidad de decir y nombrar el mundo. La palabra no solo se trastorna, como podríamos suponer, porque lo que sucede en el calabozo no cabe en ninguna palabra conocida, porque la novedad del horror resquebraja y desborda toda palabra sensata, sino además porque allí se inaugura un proceso de degradación existencial a múltiples escalas en que la lengua no queda indemne. Lo fundamental en este reino, escribe Liscano, era la palabra, pero una palabra por ausencia y deformación. Este logo carcelario, el lenguaje de la soledad, dispone de muchas capas de análisis
y la que me interesa aquí es la de corte existencial, por llamarla de alguna manera. En la medida que la relevancia de la palabra para el escritor tiene que ver paradójicamente con la experiencia de su ausencia, la ausencia de palabra, pero si no, esta ausencia de palabra funciona como una verdadera prueba de la asistencia para el prisionero. De ahí surge, nos dice, la obsesión por la palabra. En efecto, en la cárcel, recuerda el escritor, lo más reprimido era la palabra, y quien no puede expresarse queda expulsado del reino de lo que es, quedando suspendido en el limbo de las bestias, en el exilio de la palabra ininteligible. Este proceso de degradación del lenguaje y su corolario de deserción del mundo está en estrecha relación con la ausencia de objetos y cosas en la cárcel, como si el secreto del lenguaje de la soledad no fuese la ausencia de los otros, que es lo más obvio, sino la ausencia de las cosas. La retirada del humano afecta sin duda nuestra existencia. Decimos que nos sentimos en soledad cuando nos falta un otro o nos falta una otra. Pero la retirada de las cosas parece profundizar aún más la deserción humana del mundo, como si esa soledad inhumana de las cosas calara más profundamente en la soledad humana cuando ellas se retiran de nuestro mundo. ¿Qué sucede cuando estamos solos de las cosas? Cito a Licano. En la cárcel no existen objetos comunes, los que uno usa en sociedad. No hay un reloj, no hay una silla, una olla, no hay una corbata, un pantalón, un peine. Uno acaba por olvidar cómo son muchos objetos. Esto, dice Licano, aumenta la extrañeza con respecto a la palabra. Fin de la cita. Dicho de otro modo, mientras más despoblado de cosas es un mundo, más extrañas, exóticas se vuelven las palabras. Se hacen salvajes, dejan de ser dóciles y triviales como escribiera Sartre. Podríamos afirmar que ellas se liberan. La ausencia de las cosas entonces es reveladora de la alteridad de las palabras, pero podríamos decir lo mismo al revés, que la ausencia de palabra es reveladora de la alteridad de las cosas. Y por ello me parece que una reflexión sobre la lengua no puede prescindir, en última instancia, de lo que algunos pensadores, en realidad filósofos, nombran la solicitación de las cosas. Estando aquí en Sartre y en lo último. Frente a esta solicitación, las respuestas son diversas, y la respuesta de Licano es de gran profundidad. La pregunta relevante aquí sería, ¿cómo se tramita aquella extrañeza de la palabra de la que habla Licano? En la cárcel las posibilidades son limitadas, o la locura o la escritura. En esta última consiste el gesto existencial de Licano, en la tramitación poética de esa extrañeza. Sin nada que nombrar, sin objetos comunes ni cosas de la vida cotidiana, la palabra emprende un feroz proceso de retirada del mundo. Un viaje, dice Licano, a los límites de la lengua. En la experiencia de una vida sin objetos, la palabra se vuelve abstracta e incierta, titubeante, dando paso a la experiencia de una extrañeza subjetiva radical, en la que, no obstante, se gesta el nacimiento del escritor, en la medida que para sobrevivir el autor necesita inventarse, pese a todo, un nuevo espacio de vida. Si, como escribe Licano, la palabra ya no sirve para nombrar la ausencia de las cosas, no se tratará sin más de renunciar a la palabra, al contrario, ella adquiere un valor que no tiene en la vida normal. Son palabras desnudas de mundo, de referencias y de la alteridad de los otros, pero son palabras que se vuelven urgentes en la medida que con ellas, escribe, se vuelve a inventar el mundo. En la justa medida en que mediante la palabra se comienza a crear un espacio habitable, pero no por nostalgia del pasado, sino por la necesidad de sobrevivir e inventarse una salida. Se trata de un proceso profundo en el que se articulan diversas modalidades de las escrituras del yo, como podrá decir Gabriela Sosa. Si la palabra crea mundos, ella es capaz de invocar al yo del escritor. Yo me creaba escribiendo, declara el escritor indolente. Crearse escribiendo, esto es, nombrando el mundo que le había sido arrebatado, contorneándolo con palabras que habían, no obstante, atravesado el yermo, pues no tenían más cosas y objetos que nombrar. Pero este proceso es implicado, la tramitación poética de la extrañeza de esta alteridad de un mundo material cada vez más mínimo, va acompañado de una reflexión profunda sobre la literatura, en la que el lugar de las cosas está siempre latente. Por ello el escritor no solo declara que lo suyo no es literatura, yo no hago literatura, escribe, sino además expresa que la lengua escrita frente a la alteridad de las cosas se vuelve titubeante, es decir,
se revela no del todo soberana frente al mundo material. Es cierto, ellas se dejan contornear, es como un juego, pero al fin de cuentas, la escritura, nos dice el autor, cito, no es dominio de las cosas no se dominan con palabras, aunque a veces pueda parecerlo, es solo un intento de evitar la destrucción de nuestra vida consciente. Fin de la cita. En este sentido, la reinvención del mundo por la palabra no es la obra de un yo soberano y certero, sino más bien se trata de un movimiento subjetivo liminal capaz, no obstante, de gestar una poética mínima y en esta medida redimir al prisionero. En este proceso de reinvención del mundo por la palabra se juega sin duda una noción de escritura particular. Vizcano concibe su escritura como un campo de palabras, es decir, como una zona escritural de unidades mínimas, de fragmentos, sin jerarquía ni método. Este campo, nos advierte Vizcano, no configura un libro. El libro solo existe si es leído, como si un libro fuese una gran dedicatoria dirigida hacia un lector o una lectora. Un libro es un constructo socialmente determinado en la medida que se escribe para algo. El resto es solo campo de palabras, como los papeles de la cárcel, que pueden ser concebidos como soportes de memoria en los que se destila silenciosamente una derrota, la que no cabe en ningún libro. En este campo de palabras destaca el trabajo por lo que se puede llamar la materialidad de las palabras. El lenguaje y la soledad puede pensarse como un esfuerzo por construir un mundo con una materia mínima, empezando por esta materialidad. Quizás se podría hablar aquí de un materialismo poético, por llamarlo de alguna manera, o una poética materialista, pero sin olvidar que esta materialidad es una dimensión a la que el escritor accede en los bordes del mundo. En cuanto a una experiencia carcelaria, esta materialidad alude a una capa de sentido nueva que está más bien oculta en el mundo social. Por ello afirma: la literatura que me interesa es la basada en la creación absoluta, la que sale de la lengua y no sabe de realidad. Esto supone pensar y proponer un trabajo con la palabra cuya morada se encuentra más sacada del reino de la representación. ¿Qué nos queda cuando ya no hay nada que nombrar? Y cuando la palabra ya no sirve para nombrar lo que no existe, cuando no representa nada de lo que hay, la palabra parece secretar una savia más profunda y arcaica. La palabra es una experiencia divina, finalmente. Me parece ser uno de los secretos de la obra literaria de Vizcano, cuando el lenguaje no tiene qué nombrar, qué designar, se vacía de sí mismo y las palabras son como mudas de arañas, carcasas de un mundo roto, de algo que ya no existe en la realidad, pero que sirve, no obstante, para construir otra realidad. Yo construía con palabras estructuras complejas, dice Vizcano, con connotaciones múltiples, unas evidentes, otras escondidas y algunas secretas. En este mundo roto, el lenguaje se alimenta de otra savia, una que no se refleja en el mundo. Como escribe en el diario del informante, mi imaginación no se está nutriendo de la realidad de la vida, sino de la realidad escrita. De la cita, y de esta realidad escrita, el autor puede inventarse un mundo, puede partir de cero, puede contarse una historia, inclusive puede, dice Vizcano, cantarse canciones. De alguna manera, estas palabras desnudas de humanidad y sin nada que poder nombrar en un mundo sin objetos, se convertían ellas mismas en objetos. Quizás podamos hablar aquí de palabra-objeto, para referirnos a aquel tejido escritural mínimo al que apunta Vizcano y que nace de la reflexión sobre la palabra que sin duda obsesiona al escritor prisionero. La palabra-objeto puede pensarse como la materialidad de ese campo de palabras, que es un espacio escritural más arcaico que un libro y en este sentido se ubica más acá de la vida socialmente determinada, es decir, se ubica en el borde mismo de la vida. Esta experiencia aparece claramente evocada, por ejemplo, en el escritor indolente, cuando escribe: sentía las palabras, las frases como objetos que destellaban en mi cabeza, o incluso cuando escribe: yo he visto una palabra como un bichito de luz volar en mi cerebro durante semanas y no creerlo. Lo que me interesa subrayar en esta experiencia es que el límite entre la palabra y el objeto se difumina y ya no sabemos, como decía Sartre, si es la palabra el objeto o es el objeto la palabra. Me parece que es algo de esto también lo que sugiere Óscar Brando de su texto Poética de la Soledad, que es un libro que de paso. Cito: si la antinovela describió el objeto para destruirlo y llega
a una objetividad que no es la de la representación, sino la de la escritura, Liscano se encuentra sin objetos e intenta construirlos por la palabra. Pero hay que insistir que en el caso de Liscano, esta experiencia del entrelazamiento, o al menos de distancia mínima entre la palabra y el objeto, está velada en la sociedad, en el mundo, en el cotidiano. En la sociedad uno se entrega al uso banal de la palabra, dice Liscano, es decir, al lenguaje corriente de todos los días del mundo, unas palabras vestidas socialmente, con valores de uso acordados y que no parecen estar tensionadas por situaciones existenciales límites. Por ello, Liscano no duda en afirmar, como lamentándose, que la vida en sociedad conduce a la degradación del lenguaje. El gesto de Liscano es el de una literatura mínima, sobria, que nace desde la experiencia de un mundo vaciado de todo y en esta pobreza intenta armarse otro mundo, uno rudimentario, un poco agreste, hecho de palabras, un mundo tributario de una obra salvaje y primitiva, como dice también Óscar Brando. Se podría afirmar que en una secreta e impensada reunión con Ponch, que por supuesto habría que profundizar, el Liscano prisionero forja su prosa en tensión con la materialidad de las cosas, pero de las cosas sin mundo, sin adornos, desnudas, es decir, sin la presencia del humano y su manía de adjetivarlo todo. Esta es la razón, me parece, por la que Liscano habla de su propio ejercicio escritural en términos de una literatura de la pobreza. Pobreza porque la espesura del mundo está retirada y porque para evitar los límites de la lengua y la vida y sobrevivir en ese umbral, la carga tiene que ser mínima, tiene que ser rudimentaria. Cito: mi literatura debe estar hecha de la pobreza, no de la miseria social, sino de la meditación sobre pocas cosas. O sí, toda mi vida lo he hecho, en deshacerme definitivamente de las cosas y quedarme solo con las imprescindibles y mi inclinación a acumular cosas. Fin de la cita. Lo paradojal de esta pobreza es que ella es al mismo tiempo la marca de una abundancia reflexiva sobre la lengua y la existencia, que nace del trabajo de las palabras cuando éstas han dejado de ser el reflejo a veces engañoso del mundo. Esta literatura de la pobreza está hecha de palabras largamente meditadas, dice Liscano. Palabras rudimentarias que nacen como respuesta poética a un mundo desfondado, desde la cárcel, y que marcan el límite donde el ser humano comienza a ser solo animal, escribe. Pero este animal es capaz de palabras que, aunque rudimentarias y menesterosas, son capaces de evitar esta frontera en donde nace su escritura. Por ello, en este camino, Liscano podrá decir al final del lenguaje de la soledad, cito: siento, después de 14 años, que algo de aquel viaje a los límites de la lengua está en el fundamento más profundo de lo que he escrito en y después de la cárcel. Muchas gracias. He leído pocos libros, esa es la sensación que tengo.
13 años, a pesar de las incontables censuras, fue un servicio de privilegio en el interior de la cárcel que contó con un alto consumo diario de todas las horas. Sometidos los presos a largas condenas en la mayoría de los casos, obligados a permanecer hasta 23 horas diarias en una pequeña celda, la lectura se convirtió en una actividad generalizada, imprescindible para los demás. Leer era conocer, instruirse, viajar en el tiempo y en el espacio, construir un refugio en un entorno asfixiante, fugarse con la imaginación, explorar tu interioridad o simplemente soñar despierto. Era también motivo de discusiones y comentarios entre los presos cuando había posibilidades de intercambio. Cito: mientras se jugaba al fútbol, caminábamos alrededor de la cancha conversando sobre Goethe. Anota Liscano en el diario del Informante el 6 de julio de 1983. Era una conversación entre miles de conversaciones. Toda la realidad de la cárcel podía ser referida, ilustrada, comprendida y explicada a través de los numerosos libros que conformaban el mundo de los presos. La observación, el recuerdo, la palabra estaban impregnados de lo libresco. Es en esas condiciones que muchos se sintieron inspirados en fraguar sus lecturas en escritura propia, creer que escribir era posible y luego apostar a la escritura como una necesidad. A menos de 2 años de la inauguración del penal de Libertad, el flamante jefe del Celdario, mayor Arquímedes Maciel, decidió llevar adelante los lineamientos de la dictadura para una cárcel de presos políticos. Las nuevas medidas represivas instalaron el acoso permanente, el aislamiento, la compartimentación y la deshumanización. Como era previsible en ese contexto, se clausuró transitoriamente la biblioteca. Se decidió eliminar todos los libros de política, sociología, psicología, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera que incluye hasta química, electrónica, en fin. Y se envió miles de libros a la hoguera, es decir, al horno donde se tomaba la basura. Para salvaguardar algunos libros, los más queridos y necesarios, muchos presos se abocaron a la tarea de copiarlos con una letra manuscrita y casi microscópica en hojillas de fumar. El objetivo era satisfacer la necesidad elemental de continuar con la formación política a través de la creación de una biblioteca clandestina, dispersa y selecta. Liscano dejó también testimonio de este movimiento generalizado de resistencia en la cárcel. En su temprano relato, El método, recuerda, cito: la amorosa paciencia con que los presos han copiado una y otra vez, de un papel a otro más fino, con letra cada vez más chica, el manifiesto comunista, por ejemplo, o el ser y la conciencia de Rubinstein, o las categorías que propone la Academia de Ciencias de la URSS, para después guardarlo quién sabe en qué escondrijo. Con el tiempo, con las nuevas condiciones represivas, esa lectura se fue restringiendo cada vez más, terminando en un fenómeno marginal, sumamente vulnerable, posible solo para unos pocos lectores arriesgados y por lo tanto con una incidencia en el entorno cada vez más escasa. A medida que los años fueron pasando, para la mayoría se fue volviendo una práctica en vías de extinción. De manera paralela, muchos presos debieron razonar que si no se podía leer a Mariátegui, se podía leer a Nieves. Si no se podía leer a Lenin, sí se podía a Gorky, Tolstoy, Chekhov. Es posible que esa haya sido una de las formas, entre tantas, de abrirse paso hacia la literatura universal. La ausencia o precariedad del material didáctico fue despejando el camino para que lo estético comenzara a ser recibido. Cuentos y novelas enseñaban personajes con los cuales el lector podía sentirse identificado, y los hechos narrados podían no solo poner al descubierto realidades sociales, sino que también cuestionaban o reafirmaban la interioridad, las vivencias, el pasado personal. Ya no fue solo la búsqueda de una sustitución, de un paliativo, fue el descubrimiento de una compleja y rica vastedad que muchos ignoraban o de la que no eran plenamente conscientes o que iba mucho más allá de lo que suponían. Fue un lento aprendizaje con muchas etapas intermedias que terminó sumando más y más lectores compulsivos, capaces de devorar cuanta lectura tuvieran a su alcance. La censura no se detuvo nunca en ese reino negativo del logos, como llama Liscano en el penal de Libertad, lenguaje de la soledad. Una vez eliminado lo que los militares creían más peligroso ideológicamente, el rumbo de lo que prohibir se volvió incierto, imprevisible. Alguien dijo que en la
oficial se le ocurrió censurar todos los libros en cuyo título figuraron las palabras sangre o rojo. Mancharon a la hoguera, entre otros, rojo y negro de Stendhal, detrás del rojo de Cigarabo y sangre en la piscina de Agatha Christie. Aún así perduraron alrededor de 9.000 libros hasta el final de la dictadura, de lo que se considera uno de los mayores logros de la resistencia cultural en el interior de la cárcel. La formación política de la casi totalidad de los lectores, el apego al mundo real y a las explicaciones racionalistas y materialistas, hacían que la lectura marchara detrás del afán de conocimiento, del enriquecimiento a nivel de la conciencia, de interiorizarse de realidades sociales que condujeran a la reflexión. Es en este universo libresco, conformado por los libros que quedaron legalmente resguardados en la Biblioteca Central, que la narrativa latinoamericana de los años 60 tuvo un amplio y lógico político. Muchos la buscábamos apasionadamente, al punto de pensar que no podía haber otra. El continente americano era el entorno más cercano, y los conceptos de patria grande y solidaridad continental gravitaban fuertemente en la elección. Pronto también impactaron las novedosas estrategias narrativas que caracterizaron a esta literatura. Lectores acostumbrados a narraciones lineales, determinadas por un espacio y un tiempo definidos y una afán de verosimilitud, obedientes a las consignas del realismo decimonónico, se internaron en estructuras más complejas, donde la subjetividad, la internalización de la realidad en la conciencia de los personajes y la dislocación de la continuidad temporal eran moneda común. Fue un salto cualitativo que alcanzó las primeras obras de Vargas Llosa y Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Augusto Robasto, Miguel Ángel Astudillo. Bueno, no voy a nombrar todos los escritores de los años 60. Quiero decir que estaba incluida también la literatura indigenista, desde Arguedas hasta Manuel Escorza. Y aunque son enormes las variantes en la experiencia de los distintos lectores, la lógica indica que solo después llegó a apreciarse a Jorge Luis Borges o a Julio Cortázar. Del mismo modo que en la literatura uruguaya, la lectura de Quiroga, Morsola, Molina, Regui y Rabina precedió a la de Onetti y Felipe Hernández. Más de un escritor tras las rejas, de los muchos que surgieron en esos años, se vio influenciado por lo que creía ser la literatura del momento y en sus narraciones era notoria la impronta del realismo mágico. Liscano tuvo plena conciencia de esta tendencia mayoritaria, pero según su confesión, esta tuvo efectos contrarios para su intención de escribir. En 2014, en El escritor indolente, un libro cuyas entradas son de confección paralela al momento en que en la Biblioteca Nacional se estaba preparando la publicación del catálogo de la Biblioteca del Penal de Libertad bajo el título El libro de los libros, afirma Liscano: en la cárcel leí toda la literatura latinoamericana que estuvo en mi alcance, ordenada y disciplinadamente. Leí por país, con una paciencia que creo solo existe en una cárcel. Cuando hacía 8 años que estaba preso y me propuse escribir, me di cuenta que yo no era capaz de hacerlo como los buenos escritores que había leído. No sabía hacerlo. No encontraba una historia latinoamericana para contar. No me salía nada que se pareciera a lo literario latinoamericano. Eso me paralizó. Quería escribir y no sabía cómo hacerlo. Yo no era capaz de inventar una historia más o menos verosímil en una geografía reconocible, en un contexto social como los que conocí o como los que había leído. En tono más paródico, ya había dado cuenta de ese drama interior suyo en La ciudad de todos los vientos, cuando a su regreso a Montevideo se plantea escribir una novela latinoamericana tal como supuestamente se la concebía en Europa, entre comillas, una novela con un héroe y mucho calor, ritmos sensuales, declaraciones de amor a la luz de la luna, amantes fogosos, monos, iguanas, bananos, dictadores legendarios y así la lograron. Los listados de libros son parte íntima de la autobiografía de cada persona, dice por estos días Irene Vallejo en su libro El infinito Nunca. En su listado, Liscano incluye solo 4 escritores latinoamericanos, admitiendo lo extraño que ello puede resultar. No sé explicar por qué es así. Sí sé cómo ocurrió, pero esa no es una explicación, afirma. Los 4 escritores mencionados eran Juan Carlos Onetti, Felipe Hernández, Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández. Aunque este último es de obvia influencia en el trabajo de recontar, novela no escrita,
Ellos eran los únicos escritores latinoamericanos que más podían aportar el concepto de literatura que Carlos Lescano necesitó desarrollar para sobrevivir a la cárcel. Un concepto que Lescano define con claridad. Cito: la literatura que me interesa es la basada en la creación absoluta, la que sale de la lengua y no de la realidad. Para más adelante agregar: esto lo aprendí en la cárcel, donde la realidad era escasa, hostil, la palabra era reprimida, y yo debía hacer literatura partiendo de la nada, de ninguna historia, de ninguna trama. Lo que escribo es consecuencia de la cárcel. Cierra el cita. Dicho de otro modo, es su interpretación de la cárcel la que hace posible su concepto de literatura y la elección de sus autores favoritos. La cárcel, un sitio donde las palabras perdían el significado más o menos aceptado por la convivencia. Un sitio donde la palabra era lo más reprimido y a la vez un sitio donde de la palabra dependía toda posibilidad de sobrevivencia, de acuerdo a lo que escribiera 15 años antes en El lenguaje de la soledad. Lescano llega a la literatura y a la escritura por la cárcel. Escribe en ese momento inicial de su obra, a partir de la cárcel, desde la realidad de la cárcel, y no desde lo ajeno a ella, desde el mundo exterior tan añorado por los presos, desde el paraíso perdido de la niñez o desde la realidad latinoamericana. Escribe desde lo que está viviendo y no desde el recuerdo o el conocimiento previo. Es un discurso radical que incorpora a la cárcel, que la hace suya, sublimándola. Esto lo diferencia notablemente de otros escritores presentes en esas mismas circunstancias que surgieron o profundizaron su labor en la cárcel y que sin duda seleccionaron otra lista de autores favoritos. Si pasamos por alto la incidencia de Beckett en casi toda la dramaturgia de Lescano, si lo mismo hacemos con la de Celine en El camino a Ítaca, corresponde detenerse en un escritor que alumbró un pasaje de la vida de Lescano y contribuye a un mayor conocimiento de sí mismo. Me refiero a Dino Buzzati. La Biblioteca del Penal de Libertad contaba con cerca de 100 títulos de literatura italiana. Los interesados en ella recalaban casi por obligación en el verídico de fines del siglo XIX y en uno de sus paradigmas, los Malamordio. El Gato Pardo de Lampedusa le seguía en preferencia. La búsqueda de escritores con una clara definición ideológica y sus obras más representativas privilegiaba la lectura de César Pavese, mencionado en el listado de Lescano, y a obras que se conocían por versiones cinematográficas más o menos integradas al neorrealismo italiano de posguerra, como La campesina de Alberto Moravia o Crónica de pobres amantes de Vasco Caratolini, que probablemente era el libro más solicitado en esa literatura por su vínculo con el realismo socialista. Pocos manejaban el nombre de Dino Buzzati, a pesar de que en el catálogo figuraban 3 obras suyas, varias veces releídas por Lescano, quien siempre mencionaba 2 de ellas con suma admiración: Los 7 mensajeros y El desierto de los Tártaros. En su opinión de mero lector, dirá que esta última que es una de las grandes obras de la literatura del siglo XX, y citará a Borges, quien afirmaba que esta novela es de la que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Es justamente esta obra la que le inspiró en un primer momento su novela Memorias de la guerra reciente, y décadas después, cuando su reflexión sobre su contenido se trasladó al plano personal, dio lugar a uno de sus últimos libros, Esperando a los Tártaros. Aunque ambas escritas en primera persona, en un tiempo y espacio no determinados, en un no lugar apreciado por Lescano, incluso con episodios que se reiteran como el de la vigilancia de la roca, la distancia entre ambas obras puede resumir la evolución de Lescano como escritor y pensador de su propia obra y trayectoria. En efecto, en Memoria de la guerra reciente, presenta un protagonista de perfil kafkiano que sin previo aviso reclutado para una guerra incierta. Es un comienzo similar al de su contemporánea El informante. A partir de ese primer momento se desarrolla una peripecia absurda donde la disciplina militar poco a poco se va imponiendo sobre la conducta del individuo desnaturalizando. Desaparece el pasado familiar, todo comienza de nuevo casi desde cero. Transcurrirá más de una década antes de que finalmente el protagonista pueda retornar a su hogar. Poco más de 30 años después de su publicación, Lescano la recordará como una novelita, escrita a causa de su admiración por El desierto de los Tártaros, a la que, cito, pretendía
reflexión se va por otros caminos que me llevan a nuevas lecturas, algunas sobre asuntos extraños para mí. Me he metido un poco con las sectas, las organizaciones radicalistas y así. No sé dónde voy a terminar. No te comenté que los episodios de la vaca y de la yegua fueron reales. Lo de la vaca me pasó a mí y lo de la yegua le pasó a un compañero de año. Para Lescano, la obra de Luzzati ahora es una catapulta para nuevas reflexiones, nuevas lecturas y sobre todo para explorar y explicarse una etapa de su vida y sus secuelas. Ya no se trata de una novela que intenta parecerse a la del italiano. Su escritura se libera de la abstracción de memorias de la guerra reciente para internarse en el plano descarnado del yo, para enjuiciar el pasado personal y la condena de un modo de vida al que conoció a través de su pasaje como cadete en la Fuerza Aérea y también por la prisión militar. Se repite de algún modo el proceso que va desde el lenguaje de la soledad al fútbol de los locos. Se va de la abstracción al autobiográfico, primero ante la experiencia de la cárcel y la tortura y ahora ante la experiencia vivida en una base militar. Cárcel y cuartel son presentadas como dos espacios de características similares. Esa línea autobiográfica dentro de la totalidad de su obra, que se iniciara con el fútbol de los locos y se profundizara con los orígenes, alcanza ahora otro peldaño con Esperando a los tártaros. Aún más, algo importante para estos días, la relectura y recreación de la obra de Luzzati. Esa tarea de recontar que le fue tan afín, le conduce a trascender lo personal y a extenderse sobre el relacionamiento entre militares y civiles y a encontrar las raíces de la formación del torturador, hasta culminar en un enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas en su totalidad y advertir a la sociedad sobre la amenaza que supone su sola existencia. Llega así a tópicos claves de esa historia reciente tan abordada en este año en particular. Mucho más. Quizás lo puedo sacar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación. Para mí es sumamente importante y agradable estar acá por motivos personales, pero también por motivos profesionales y de encontrarme con todos ustedes, todos literalmente, a los que conozco, inclusive a los que no conozco. Quiero agradecer especialmente a Gabriela por toda la amabilidad que tuvo a lo largo de estos meses que dialogamos sobre este momento. Me ha encantado todo lo que he oído hasta el momento y seguro que me va a encantar todo hasta el final, porque realmente me ha parecido extremadamente relevante todo lo que ha sido dicho. Inclusive veo gente acá como, por ejemplo, Pablo Tiago Roca. Él no se acuerda de mí, yo creo. Es como si yo viera un personaje caracterizado y lo veo a él hace 30 años o más, joven. Es increíble ese tipo de sensaciones. Bueno, me ha tocado también, he elegido y me ha tocado comentar este libro Cuba, ¿no? De eso mejor ni hablar. Y bueno, le he buscado un ángulo para tratar un libro que creo que ha dado cierta polémica, no sé, en Uruguay. Entonces, el título de mi trabajo es Liscano ontológico, el espectro cubano y la nostalgia de un futuro perdido. El título, entonces, o mi presentación es el desarrollo del tema a partir de la explanación de ese título, ¿tá? Y lo voy a dividir en dos, el trabajo. La primera parte de mi presentación va a relacionar el concepto ontología con el libro de Liscano y la segunda parte tratará del tema de la nostalgia del futuro perdido. Además, a lo largo de la presentación voy a proponer hipótesis sobre los motivos que llevaron a Liscano a la escritura de este libro y voy a reflexionar sobre lo que considero que fue un largo proceso de escritura
pero también voy a interrogarme sobre la manera como creo que fue recibido por los lectores. Para empezar, autología es un concepto que Jacques Derrida presenta en el libro Espectros de Marx, publicado en francés en 1993 y traducido el mismo año al inglés y en 1994 al español. Tanto el tema de este libro de Derrida como la época de publicación son fundamentales para lo que me interesa tratar. Mark Fisher, al comentar Espectros de Marx en el libro Los fantasmas de mi vida, dice, entre comillas, además de ser otro momento en el propio proyecto filosófico de deconstrucción de Derrida, Espectros de Marx fue también un comprometimiento específico directamente relacionado al contexto histórico inmediato a la desintegración del Imperio Soviético. La pregunta básica que se hace Derrida en Espectros de Marx, como lo dice Mark Fisher, es ¿qué sucedería ahora, o sea, en 1993, que el socialismo realmente existente había entrado en colapso y que el capitalismo podría asumir el dominio general y que sus reivindicaciones de dominio global tendrían que ser frustradas, ya no por la existencia de otro bloque, sino por pequeñas islas de resistencia como Cuba y Corea del Norte? Preguntas semejantes también se las hizo Lizcano en aquellos años, pero la importancia de contar con la ayuda de Derrida en esta presentación reside en que el concepto ontología cumple un papel heurístico o de indagación en el análisis de Cuba, de eso mejor ni hablar. Para seguirme el hilo, es importante que sepan, si no lo saben ya, que el adjetivo ontológico del título de la presentación deriva del sustantivo ontología, palabra que deriva del término francés ontologie, que resulta a su vez de asociar dos palabras distantes del punto de vista semántico, pero cuya raíz es fonéticamente cercana: ontologie y onté. Este típico juego derridiano, al hacer convergir ontologie, o sea, ontología, y onté, un verbo que se puede traducir al castellano como una mezcla de aparecerse en el sentido de algo espectral, que contiene además el sentido de obsesionar, de acosar, de rondar o de acechar, propone un concepto que piense la condición de ser como una realidad espectral, fantasmal, algo que es y que no es, pero que además nos obsesiona. Quiero dejar claro además que si el término utilizado hoy en día en español es ontología y no antología, como sería más lógico, es simplemente porque en las traducciones recientes al español se lo ha vertido directamente del inglés ontology, que mantiene el juego de palabras en inglés, del francés, lo que no ocurre en español. Es al campo de lo espectral y de lo fantasmal, por lo tanto, que hace referencia el título de mi presentación, al relacionar lo ontológico con un modo de acercarse al caso del socialismo cubano. Me interesa enfocar el asunto y el libro de Lizcano desde la perspectiva de una Cuba espectral, y más precisamente de un socialismo cubano espectral o fantasmal, que a lo largo de las últimas 6 décadas y media nos obsesiona, se nos aparece o flota en nuestro imaginario del modo como lo haría un espectro o un fantasma, es decir, como una realidad que desde el punto de vista ontológico es escurridiza y opaca. En el libro Los fantasmas de mi vida, Mark Fisher comenta la forma como el pensador sueco Martin Hagland entiende el concepto de ontología. En un libro llamado Ateísmo Radical, Derrida y el tiempo de la vida, de 2008, Hagland sugiere que Derrida quiere formular una fantología general en contraste con una ontología tradicional. El término fantología que acabo de utilizar es un sinónimo de ontología que ha sido usado en traducciones más antiguas. Para Hagland, lo que es importante sobre la figura del fantasma o del espectro que propone Derrida es que su existencia es relativa. Concretamente, me interesa la figura del fantasma para pensar el socialismo cubano como una realidad que ya no es, pero que a su vez todavía no es, y que por lo tanto podría llegar a ser y materializarse.
Es importante tener presente que Lizcano no fue ajeno al influjo del espectro cubano a lo largo de las últimas 6 décadas, sino que vivió una relación de tensión entre el luto y la melancolía, tensión clave que desarrollaré mejor, pero que conviene mencionar ahora para entender que Cuba, de eso mejor ni hablar, se empieza a escribir ya en los años 80, inclusive antes de que Derrida escribiera sus Espectros de Marx, inclusive antes de que la Unión Soviética se desmoronara en 1991 e incluso antes de la caída del muro de Berlín. Efectivamente, desde el diario de viaje de Cuba, el viaje a Cuba, ¿no?, de 1987, un fragmento de diario que pone al final del libro Cuba, de eso mejor ni hablar, Lizcano da a entender que este libro, que escribe entre 2021 y 2022, viene siendo pensado desde los años 80, lo que queda claro en el siguiente fragmento. Cito a Lizcano. En 1987 había estado 1 mes y medio en La Habana y en 1988 una semana en Leningrado. Esos 2 viajes cambiaron mi forma de ver el mundo. Ocurre que, aunque Lizcano se interroga, piensa y quiere hablar sobre el tema, ya en aquella época, o quizás sobre todo en aquella época, Lizcano no encuentra con quién hablar. En cambio, en 1993, Derrida podía hablar sin ambajes sobre la caída del bloque soviético y preguntarse sin culpa sobre el destino del fantasma del comunismo que recorría Europa desde 1848, cuando Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. Recordemos la fórmula que abre el manifiesto: un fantasma recorre Europa, que es la traducción de Un spectre hante l'Europe, que es a su vez la traducción de Un spectre is hunting Europe, ¿no? Y es interesante porque en alemán, el original en alemán, aunque yo no domino alemán, es mucho más parecido a la traducción al español, ¿verdad? Pero ese principio del Manifiesto Comunista es la idea que tiene Derrida para acuñar el concepto vinculado a lo espectral, ¿verdad? Pero si Derrida en 1993 podía pensar entonces sobre esta cuestión sin problemas, Lizcano, al contrario, por su biografía, pero sobre todo por un contexto en el que se choca en Uruguay a fines de los 80, considera que debe callarse y permanece callado hasta 2022. Lo dice él mismo, cito: en 1989 yo vivía en Estocolmo, en junio viajé a Montevideo, me había ido en 1985 y era la primera vez que regresaba. Estuve 1 mes y medio en Uruguay. Tenía 2 cosas para comentar con los amigos, todos de izquierda, pero solo hice algunos intentos en los primeros días y luego me callé. Esta brecha que se abre entre el querer decir y el no poder hablar me lleva a tratar del segundo segmento del título de mi presentación: la nostalgia de un futuro perdido. Mark Fisher, en el citado libro Los fantasmas de mi vida, establece una relación entre autología y melancolía que analiza como una consecuencia del sentimiento de lo que Franco Berardi ha llamado el futuro cancelado, concepto presente en el libro de Berardi Después del futuro, publicado en 2013. Berardi propone que en nuestro mundo contemporáneo, o posmoderno si prefieren, estamos dominados por una deflación de las expectativas de las promesas de la modernidad, lo cual incluye al socialismo. En Cuba de eso mejor ni hablar. Lizcano reconoce que demoró muchos y muchos años, décadas, en escribir lo que estuvo latente o siendo elaborado desde su viaje a Cuba en 1987. Escribe Lizcano: en 1989 yo tenía 2 experiencias que me llevaban a aceptar lo que decían las noticias de la televisión, pero podía ser verdadero. Que podía ser verdadero se refiere a la inminente caída del muro y del bloque soviético, y no solo campañas de desprestigio de la prensa capitalista. Mi error fue tratar de hablar de estas cosas. Eso es todavía así hoy. Llevo meses pensando en escribir esto y no sé si debo. ¿Es necesario? No sé si no es mejor seguir en silencio. No estoy hablando de lo que le pasó a otros, hablo de lo que me pasó a mí, que también fui creyente, fervoroso defensor de la revolución cubana, admirador del Che.
Muchos amigos míos acabaron en la cárcel por defender esas ideas, algunos murieron, casi todos éramos muy jóvenes. La resistencia a la escritura en Liscano es muy clara, pero hay algo que fatalmente se pone en marcha en 2021 y el libro debe ser escrito, aunque Liscano sepa que es un libro anacrónico, como lo da a entender en el siguiente pasaje. Comillas. Diciembre de 2021. Ahora me doy cuenta de que esto es como un diario con recuerdos de asuntos vividos hace décadas. No sé por qué lo escribo, tal vez me lo debía, tal vez necesito una explicación de por qué creímos todo lo que creímos y por qué actué como actué. No creo que sea irrelevante el hecho de que este libro haya empezado a ser escrito durante la pandemia, que fue precisamente un periodo en el que la melancolía y el luto estuvieron a flor de piel, de forma muy concreta a nivel planetario, pero que también movilizó fantasmas. Así cuenta Liscano el origen del libro. En marzo de 2021, a un año de comenzado la pandemia y el aislamiento en Uruguay, me puse a trabajar en un juguete gráfico que llamé Diario 2021. Sin proponérmelo, en cada hoja empezaron a aparecer textos políticos. Eran textos irónicos que tenían que ver con mi pasado. Algunos estaban en relación con la Revolución Cubana, declaraciones de sus dirigentes, escritos de sus simpatizantes. En abril el juguete estaba terminado. El resultado son 50 láminas de 21 por 14 centímetros. Le pedí a unos amigos que me dieran una opinión, no les disgustó, pero tampoco se entusiasmaron. Si esta es la génesis de Cuba, de eso mejor ni hablar, es importante entender que este libro se empezó a gestar hace décadas y que su concreción es resultado de un efecto de la melancolía y del luto que en el caso de Liscano estuvieron en pugna desde los años 80 en torno al tema del socialismo cubano y enredado con su propia biografía. La reflexión que hace Fischer en Los fantasmas de mi vida sobre luto y melancolía creo que es útil para pensar sobre la resistencia de Liscano en escribir este libro. Dice Fischer, en términos freudianos, tanto el luto como la melancolía están relacionados con la pérdida, pero mientras el luto es la lenta y dolorosa separación de la libido y del objeto perdido, en el estado de melancolía la libido permanece conectada con lo que desapareció. Melancolía, luto y dolor. Es sobre estos signos que está escrito Cuba, de eso mejor ni hablar. La palabra dolor aparece al principio del libro 3 veces. En la página 6 dice, si no fuera tan triste y doloroso. En la página 13 dice, podría seguir páginas y páginas exponiendo irónica y dolorosamente. Y aparece más claramente todavía en el primer párrafo del libro. Desde la adolescencia estuve ligado a Cuba. De aquel amor de hace casi 60 años viene este dolor que ya dura décadas. Trato de pensar que no fue un fracaso. No lo consigo. Fue un inmenso fracaso. Ahora, llegado a los 72 años, me concedo el derecho de contarme lo que siento, lo que pienso, cómo entiendo que fueron las cosas. Por lo tanto, melancolía, luto y dolor marcan la escritura de este libro. La relación entre luto y melancolía también es útil para pensar sobre la resistencia que ha encontrado el libro de Liscano en muchos lectores, me parece. Unos negándose a leerlo, otros sintiendo cierta o mucha incomodidad durante la lectura, otros asumiendo una actitud hostil contra Liscano y otros, seguramente, otras reacciones. La causa de estas reacciones tal vez podamos encontrarla en un luto poco o nada asumido y en diferentes niveles de melancolía causada por la dificultad o inclusive por la imposibilidad de desvincularse del socialismo cubano, que bajo su forma espectral acecha y obsesiona. En los más reacios a asumir el luto se puede pensar que persiste la esperanza de una eventual materialización del fantasma del socialismo en algún futuro, en Cuba o en algún otro lugar. Pero además, la resistencia para desconectarse del fantasma del socialismo puede explicarse y justificarse por el hecho de no querer conformarse con que no haya alternativa posible al capitalismo, en particular en esta fase actual, signada justamente por la idea de un futuro cancelado, como dice Franco Berardi. Debido a la extendida deflación de las expectativas ante procesos que le ofrezcan resistencia al capitalismo, mi hipótesis es que una melancolía tenaz
se alimenta del fantasma del socialismo cubano que todavía recorre América Latina. De hecho, ya se preguntaba Derrida en 1993, después de la caída de la Unión Soviética: ¿muere un espectro? Y la respuesta es que un fantasma no muere nunca. Al contrario, un espectro siempre está al acecho, siempre puede volver y nos alienta a darle forma. Liscano, sin embargo, a partir de 2021 decide desentenderse de ese fantasma y reconoce el cuerpo yerto del socialismo cubano. Decide no dejarse más seducir por los resquicios de los ecos espectrales de una Cuba que también lo hizo llorar con el humo de la pira, que hizo llorar a toda la izquierda latinoamericana a partir de los años 60, como el mismo Liscano lo dice al citar los versos de Octavio Paz en el epígrafe que abre el libro. Concluyo diciendo que, como lectores, no seguir a Liscano, es decir, resistirnos al luto e insistir en alimentar la melancolía que nos produce el fantasma del socialismo, no hará sino enfrentarnos nostálgicamente a la sensación de que el futuro perdido es nuestro presente. Después de haber leído varias veces el libro y de haber escrito eso, estaba leyendo un libro publicado por Cali Canto, ¿te acuerdas? Miscelánea Observata. Miscelánea Observata. Era un libro que yo había leído hacía mucho tiempo, cuando había hecho la tesis, y me pongo a releer el libro y me encuentro con este poema. Que quizás ya se han acordado algunos de este poema. Es el poema 4. Un fantasma recorre Europa. En el Museo Antropológico de Moscú han abierto una nueva sección. Se exhiben restos de una civilización perdida. Un trozo de un muro que existió en Berlín, un libro que habla de la desaparición del Estado, la estatua de un tirano y la imagen de un filósofo alemán. Nadie podría acusarnos de poca fe. Hemos creído todo. Las obras completas y las escogidas, el socialismo real y el poder de los soviets. Es un libro del 95, por lo tanto el poema es escrito en Suecia, ¿no? Oscar, decime el día y la fecha. El día y la hora.